Le damos la bienvenida a todos los presentes, a los representantes de FASGO, al señor presidente, el profesor doctor Néstor Garelo, al profesor doctor Roberto Castaño, al doctor en medicina, Horacio Crespo, a la doctora Mabel Martino y al doctor Daniel de Sordo. Les doy la bienvenida a todos los colegas de Bariloche, a todos los colegas de las ciudades que se han sumado a esta primera reunión regional patagónica de la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, FASGO, en conjunto con la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Bariloche, y mi agradecimiento especial al doctor Roberto Bocanera, que es director de la Escuela FASGO y que es responsable también, que es responsable también de la realización de esta reunión. FASGO, fiel a su espíritu federal, que en realidad es la esencia de la federación, se ha acercado esta vez a los colegas de El Fin del Mundo. Bueno, realmente es una oportunidad para que se conozca nuestra realidad, no solo la nuestra, la de Bariloche, sino que las realidades de las distintas localidades que hoy están convocados aquí, que dentro de los que recuerdo en mi memoria son colegas de Neuquén, colegas de Zapala, colegas de Chicopoletti, colegas del Bolsón, colegas de Ingeniero Jacobasi, colegas de Villa Langostura, colegas de Catriel y ¿de qué me olvido? De Esquel, Junín de los Andes. Así que bueno, les doy a todos la bienvenida y los voy a dejar la palabra del doctor Néstor Garelo, presidente de FASGO, quien tiene algunas cosas para transmitirles. Antes de terminar, les pido por favor silenciar o apagar los celulares por respeto a los disertantes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias, doctora Cingolani, y a todos los integrantes de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Bariloche por esta oportunidad que tenemos desde FASGO de estar aquí. Yo les voy a comentar, muchos de ustedes conocen profundamente qué es FASGO, qué significa FASGO, pero hay mucha gente joven, lo cual nos pone muy contentos y realmente vamos a hacer una pequeñísima reseña. FASGO es la Federación de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. En el país tenemos 31 sociedades de ginecología y obstetricia federadas a FASGO, que son las verdaderas dueñas y propietarias de FASGO. FASGO no tiene socios personas, los socios personas los tienen las sociedades. FASGO tiene sociedades que constituyen la federación. Como su nombre lo dice, ser federación significa tener un sentido federal y ese es el principal objetivo. El principal objetivo de la federación siempre ha sido, desde el punto de vista educativo, promover la educación continua de los tocoginecólogos argentinos. Pero también tiene FASGO, por su situación, el vínculo, doctora Cingolani, silencio, por favor, muchas gracias. FASGO tiene, les decía, el vínculo internacional natural representando a la Argentina. En primera instancia está vinculada con la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, que es la FLASOC, y básicamente, como todas las federaciones del mundo, agrupadas con lo que es FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. FIGO significa en este momento para FASGO una oportunidad muy grande. ¿Por qué? Porque desde el año 2009, cuando se hizo el Congreso Mundial de Ginecología y Obstetricia en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, la Federación Argentina obtuvo por votación de la Asamblea Internacional de Ginecología y Obstetricia, que está constituida por 122 países, obtuvo una banca por 6 años en el BOAR de FIGO. El BOAR de FIGO es como decir el Parlamento de la tocoginecología del mundo. Bueno, esa es una gran satisfacción para la Federación
Y bueno, ¿y quién les habla? Muy agradecido de la federación que me designaron en su momento para ser el representante de FASGO ante el BOAR de Figo, y esto para mí es un gran honor y estoy tratando por todos los medios de desempeñarlo acorde a lo que eso significa. ¿Qué significa estar en el BOAR? Significa de que sepan el resto del mundo dónde está Argentina, qué es Argentina desde el punto de vista de la tocoginecología, porque por distintas circunstancias hubo periodos de gran euforia y de presencia de nuestro país, y probablemente por otras circunstancias mucho tiempo de ausencia en esos foros. Ustedes ven aquí, vamos a aprovechar que tenemos una actividad FIGO en el próximo congreso que vamos a tener de FASGO en Córdoba a finales de octubre. Esa actividad FIGO, ser designado fecha FIGO, significa una gestión, cumplir ciertos requisitos, y realmente para la federación y para todos nosotros como argentinos es un verdadero honor que vamos a tener la oportunidad de que el presidente de FIGO, el secretario general de la FIGO, el director general de educación de FIGO, que es el profesor Cabero Roura, el presidente es el profesor Arul Cumarán y el secretario general es el doctor Giancarlo Di Renzo de Italia. Así también vamos a tener la presencia de la gente de la Federación Latinoamericana y vamos a tener la presencia de los 7 miembros del BOAR latinoamericanos. FIGO tiene 24 sillas en el BOAR, 24 en total. En este momento hemos logrado 7 que sean latinoamericanas, o sea, tenemos prácticamente el 30% del BOAR de FIGO es latinoamericano, y eso también es muy importante como bloque para realmente trabajar por la salud de las mujeres latinoamericanas. Les decía que FASGO tiene un proyecto educativo interesante, pero también tiene un proyecto institucional. Para ser miembros de FASGO hay que tener una conciencia societaria. Para ser miembros de una sociedad, en este caso la de Bariloche, la de Neuquén, las que estén presentes aquí, también hay que tener un espíritu societario, una conciencia societaria y un proyecto institucional. Muchas veces nos topamos en distintos órdenes de la vida de que los proyectos institucionales colisionan con los proyectos personales. No es bueno que las instituciones se manejen en base a proyectos personales. En todo caso, los proyectos personales tienen que estar supeditados a los proyectos institucionales, y de esa forma, haciendo grandes las instituciones, también se van haciendo más grandes los miembros que las constituyen. Ese es el espíritu con el que se está manejando desde hace un buen tiempo ese proyecto de FASGO. Con respecto, y esto en 2 minutos más y no los voy a cansar, pero es una oportunidad, esto de las regionales es una buena oportunidad para que podamos transmitir qué es FASGO, qué hace FASGO y ustedes conocerlo. Hemos logrado hacer un convenio con el American College que se firmó el año pasado. Está muy avanzado el convenio con el Royal College, que creo que lo vamos a suscribir ahora el mes que viene en oportunidad de la reunión del BOAR en Londres, y hemos estado hace 10 días en Cartagena en una actividad de FIGO, y también ya tenemos prácticamente asegurado el hermanamiento y el convenio con la SEGO, que es la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. O sea, eso también es muy importante para la federación, porque todos esos convenios le van a ir permitiendo a todos ustedes en determinados momentos tener posibilidades de acreditar como fellow del American College, de acreditar como fellow del Royal College y de también acceder a proyectos educativos que les van a ser de mucha importancia. La escuela, que es quien se encarga de este tema de las regionales, las reuniones regionales son patrimonio de la Escuela Argentina de Ginecología y Obstetricia, que en este momento el director es el doctor Roberto Bocanera, y que está aquí la doctora Mabel Martino, que es integrante de la escuela, es quien se encarga, como dijo la doctora Singolani recién,
de organizar este tipo de actividades que permite que la federación salga a distintos puntos del país, y este año tenemos el orgullo de decir que esta es la primera regional, pero ya hay 2 más en marcha y probablemente 3, que es la otra que se va a hacer en el sur mendocino en San Rafael, la otra en el litoral que se va a hacer en Paraná, Santa Fe, y la del NEA, noreste argentino, que se va a hacer en Corrientes. Fajo también desde el punto de vista del proyecto educativo sigue vigente el curso a distancia Fajo 21, que es en el formato tradicional papel, pero a partir del año pasado y este año con mucho entusiasmo está andando muy bien lo que se llama Fajo 2.0, que son el proyecto educativo online que está realizando Fajo a través de su plataforma virtual. Tenemos también en plena vigencia y superándose día a día la revista Fajo, de que está aquí el director, que es el doctor Horacio Crespo. Cada 15 días o como máximo una vez al mes el newsletter que muchos de ustedes deben estar recibiendo. Trabaja también en forma muy esforzada el CAN, que es el Consejo Académico Nacional, cuyo presidente en este momento es el doctor Gago, que es el past president de Fajo, que salió en el periodo anterior. ¿Cuál es el objetivo de ese Consejo Académico Nacional? Evaluar y acreditar residencias, esto es muy importante para todos. Fajo en este momento es una entidad evaluadora oficial del Ministerio de Salud de la Nación, o sea que todas aquellas residencias que dependen directamente del Ministerio de Salud de la Nación o que sin depender, porque son provinciales, municipales o privadas, soliciten al Ministerio de Salud de la Nación ser, digamos, acreditadas por el Ministerio. La entidad evaluadora en todo el país es Fajo, sabiendo también que en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, una de las sociedades federadas, que es SOGIVA, también evalúa, y también se está trabajando en forma conjunta con SOGIVA. Tenemos aquí al vicepresidente de SOGIVA, que es el doctor Castaño, próximo presidente. También el objetivo es que la federación está ya accionando y tiene la posibilidad de certificar el tema y recertificar, sobre todo en aquellas provincias o en aquellas localidades donde no haya universidades, que son quienes dan los títulos de especialista. Entonces Fajo no ha salido a competir con nadie, simplemente tiene, como que es una federación de alcance nacional, la obligación de asistir las necesidades de los médicos tocoginecólogos del país que así lo requieran, porque no tienen otra forma de certificar o recertificar. Está muy avanzado también el proyecto de la carrera de especialista en tocoginecología a través de Fajo, que esto se está haciendo mediante un convenio que se ha firmado ya hace un par de años con la Universidad Nacional de Cuyo. El doctor Gago está trabajando intensamente en esto. Y bueno, y por último, comentarles que también estamos trabajando en forma conjunta. Ayer justamente tuvimos una reunión importante con la gente del Ministerio de Salud de la Nación. Estuvo presente el doctor Guillermo González Prieto, que es el subsecretario de Salud Comunitaria, la doctora Ana Esperanza y la doctora Provenzano, y conjuntamente con los integrantes del Comité Ejecutivo de Fajo y los representantes de los distintos comités que tiene Fajo, que es Comité de Mortalidad Materna, que lo coordina el doctor Horacio Crespo, el Comité de Salud Sexual y Reproductiva, que lo coordina el doctor Sanguinetti, y el Comité de Violencia, que lo coordina la doctora Diana Galimberti. Esos 3 comités están trabajando en forma conjunta con las áreas respectivas del Ministerio, y desde ayer se hizo, digamos, un convenio tácito de acción conjunta en lo que significa los objetivos y estrategias para mejorar la salud de nuestras mujeres. Por último, les ofrecemos y les recordamos a todos, sobre todo a los más jóvenes, que está la Casa Fajo. ¿Qué es la Casa Fajo? Es un departamento que tiene la Federación, donde funcionaba antiguamente la sede en la calle Santa Fe, que ahora tenemos nuestra sede en la avenida Córdoba. Ese departamento está a disposición
de todos aquellos médicos del interior del país, fundamentalmente, que tengan la necesidad de hacer alguna rotación, algo en Buenos Aires, pidiéndolo a través de la sociedad local correspondiente. No es que cada médico va a mandar un mail para alojarse en forma directa, sino que canalizando el pedido a través de la sociedad correspondiente y a un precio muy, muy acomodado, tienen la posibilidad de disfrutar de estas comodidades para realizar las rotaciones y el perfeccionamiento que todos necesitan. De modo que esto les pido disculpas que les he dado toda esta información, pero creo que es importante que se conozca que la Federación tiene un proyecto, que ese proyecto tiene continuidad en el tiempo, que más allá de las personas que vayamos pasando circunstancialmente en la conducción de FASGO, al haber un proyecto institucional, esto va a tener vigencia en el tiempo. Si no, nos ocurre lo que nos pasa generalmente a los argentinos. Funcionamos tipo intestino, por espasmo. Cuando nos agarra la contracción, avanzamos, y si no, nos quedamos. Al haber un proyecto institucional, realmente, seguramente, va a estar asegurado algo mejor para todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a abocarnos ahora, que no quiero taparle a nadie, ¿estoy bien ahí? Vamos a ocuparnos ahora entonces del tema que nos asignaron en primera instancia, que es el carcinoma ductal in situ, su manejo diagnóstico y terapéutico. Parece que... A ver. Ese es... Bueno, gracias. Entonces, me voy a estar más cómodo de acá. Decíamos que esta es una situación que afortunadamente vemos cada mes con mayor frecuencia y en un determinado momento pensamos todos los que hacemos mastología que hasta que realmente el misterio de la prevención primaria de cáncer de mama esté resuelto, una parte ya sabemos que está resuelta, que es la con el tamoxifeno para los tumores hormonodependientes, pero nos queda por resolver la parte de los tumores hormonoindependientes. Entonces, qué afortunadas serían esas mujeres si le pudiéramos asegurar un diagnóstico de lesiones no invasoras, no palpables y potencialmente curables. Obviamente que esta sería la situación ideal. Lo ideal del diagnóstico en cáncer de mama sería que llegáramos siempre al encuentro de lesiones todavía no invasoras. Si bien esta es la situación ideal, pero sigue siendo muy complicada y muy controversial el enfoque terapéutico, y entonces no es fácil predecir el riesgo que tienen realmente o verdaderamente estas lesiones in situ de convertirse en carcinomas invasores, y tampoco a veces no resulta fácil predecir cuál es el potencial de recurrencia que puede tener en la glándula mamaria. Sin ninguna duda que el mayor avance se ha ido dando conjuntamente con la tecnología, y en la medida que básicamente y fundamentalmente la mamografía, que es la columna vertebral en el diagnóstico temprano del cáncer de mama, ha ido mejorando, entonces también ha ido mejorando la chance de diagnosticar cada vez lesiones más tempranas. De esa manera podemos ver que hace 30 años atrás la incidencia general de carcinomas in situ en el total de los cánceres de mama no superaba el 3 o el 4%, y que en el año 2000 ya estábamos entre el 20 y el 35% del total, lo cual sin ninguna duda aumentó también el diagnóstico de las lesiones invasoras tempranas, como los tumores menores de 10 milímetros, a una cifra importante, y obviamente si aumentan los in situ y aumentan los carcinomas invasores de menor tamaño, seguramente va a aumentar el número de axilas negativas y sin ninguna duda va a mejorar el pronóstico de estas pacientes. En el diagnóstico temprano y fundamentalmente en el aumento de la incidencia del carcinoma in situ, decíamos que tiene una vital importancia el rol de la mamografía, y se fueron haciendo distintas tácticas para diagnosticar y para tratar esas lesiones, porque como son habitualmente infraclínicas, debemos valernos de algún tipo especial de biopsias,
Y una de ellas, donde más participación hemos ido teniendo los cirujanos y que en el momento actual ha ido decayendo en su incidencia a mano de todos los, digamos, el intervencionismo de los imagenólogos, es el tema de las biopsias radioquirúrgicas. Nosotros en nuestro grupo en Córdoba, con el doctor René del Castillo, sobre 713 biopsias radioquirúrgicas, tuvimos un 40% de diagnóstico de cáncer en general y el 36,3% de esos cánceres eran in situ, o sea que realmente es un diagnóstico muy temprano. Hablando en general del carcinoma in situ, también afortunadamente en todo el mundo se va dando esta tendencia de aumento de la incidencia, básicamente descubiertos por la mamografía y que sabemos que son la proliferación de células en el sistema ducto-lobulillar, células atípicas que no invaden a la microscopía óptica la membrana basal, que tienen en general una distribución segmentaria y unicéntrica, que digamos comprometen un lóbulo mamario generalmente, y que el 20-30%, como mencionamos recién, de los cánceres detectados por la mamografía son carcinoma in situ, que está aumentando notablemente en todas las edades de las mujeres y también en las distintas razas. Hay que tener presente que como la mayor parte del diagnóstico se hace a través de las microcalcificaciones, si nos guiamos exclusivamente por topográficamente el lugar que ocupan las microcalcificaciones en la mamografía, puede que estemos subestimando el tamaño real de esa lesión. Los pobremente diferenciados se caracterizan por presentar microcalcificaciones que son de grano más grueso y los más diferenciados son por calcificaciones granulares y más finas. La mayoría de estos carcinomas se detectan, como decíamos, a través de la mamografía y solo un 5 o 10% pueden detectarse por una masa palpable o por un derrame sanguíneo por el pezón. Cuando el diagnóstico es inducido, como ocurre generalmente por las microcalcificaciones exclusivamente, o sea, si tenemos micros sin ningún tipo de radiodensidad, tenemos un 65% de que sea un carcinoma in situ, tenemos un 32% de que haya una invasión inicial del estroma y muy pocas chances de que sea un carcinoma ductal invasor propiamente dicho. Sigue siendo el método por excelencia la mamografía. La resonancia magnética en los últimos tiempos ha ido tomando cierta trascendencia en lo que hace al diagnóstico, no como para ayudar al diagnóstico de carcinoma in situ, sino fundamentalmente para ayudar a contrarrestar esa menospreciación que hace la mamografía de la extensión que puede tener a través de las microcalcificaciones. Entonces, tiene una alta sensibilidad y especificidad, pero más que todo sensibilidad en determinar qué enfermedad residual puede quedar en una mama que haya sido biopsiada por un carcinoma in situ, qué lesiones ocultas o qué lesiones multicéntricas puede haber. O sea, la resonancia en el momento actual, esto después lo podemos discutir, ocupa un lugar selectivo en el diagnóstico de la posible extensión que puede tener esa enfermedad in situ en la glándula mamaria. Yendo al tema de la carcinogénesis y el continuo biológico que se puede relatar en esto del cáncer de mama, se sabe que a partir de un epitelio normal se pasan por estas etapas de hiperplasia ductal sin atipía, hiperplasia ductal atípica, carcinoma ductal in situ de bajo y alto grado, las lesiones lobulillares y en definitiva, luego de una serie de cambios que se producen a nivel de la unidad ducto lobulillar, tanto desde el punto de vista metabólico, genético, etcétera, etcétera, se llega a la diferenciación de estas lesiones en carcinoma. Como conclusión de esta publicación, dice que en modelos animales proveen acerca de la formación del desarrollo del carcinoma invasor a través de estos estadios proliferativos, que hay estudios que demuestran que acompañando al carcinoma invasor existen etapas evolutivas previas como la hiperplasia ductal atípica y el carcinoma ductal in situ. Y esta enfermedad,
constituye realmente un grupo heterogéneo desde distintos puntos de vista. Es heterogéneo clínicamente, ¿por qué? Porque muy rara vez se manifiesta clínicamente. Dijimos, la minoría se detectan a través de una masa palpable, o a través del derrame. Tiene distintas formas de presentación radiológica, pero básicamente a través de las microcalcificaciones. Hay distintas variantes anatomopatológicas. El significado biológico no es el mismo en uno de bajo grado que uno de alto grado. No es lo mismo una lesión lobulillar que una lesión ductal. La terapéutica también plantea distintas alternativas y la evolutividad lo mismo. Entonces, este es un diapositivo del doctor del Castillo de hace muchos años, que un médico de nuestro servicio, el doctor Ramallo, que tiene cualidades artísticas, la trató de graficar en su momento. Dice que el radiólogo muy entusiasta viene porque encontró unas microcalcificaciones, entonces después el cirujano empieza a preocuparse porque no sabe o no sabía fundamentalmente, esto es una diapo de hace como 30 años, 25 años, no sabía en ese momento para qué lado agarrar. El patólogo preocupado para definir el diagnóstico porque puede haber situaciones de confusión, y el radioterapeuta preocupado también. En esa época el machismo era más fuerte que ahora, ustedes lo ven, eran todos varones, ahora ya ustedes ven acá, la mayoría son mujeres, así que este diapo ya está fuera de época. Entonces constituye realmente una problemática. Este es un esquema de la doctora Tabasoli, que es una muy buena patóloga dedicada al tema de la patología mamaria, donde ella dice que el carcinoma in situ, lo que mencionábamos antes, adopta una dirección hacia el pezón generalmente y que va más o menos siguiendo o comprometiendo todo el lóbulo mamario correspondiente. Entonces ella manifiesta que hay que estudiarla muy detenidamente a la pieza y que los cirujanos debemos marcar muy bien esas piezas para que tengan la orientación adecuada y el patólogo pueda determinar en qué sector los márgenes, por ejemplo, están comprometidos o próximos, etcétera, etcétera. En lo que respecta a las clasificaciones, no nos vamos a detener, pero numerosas clasificaciones se han ido proponiendo, desde las que tenían en cuenta la morfología, que eran comedo o no comedo, después si eran de bajo grado o de alto grado, de acuerdo a la diferenciación, después también tomando en cuenta esos elementos y uniéndolos los dos, los denominaban bien diferenciados o pobremente diferenciados. Aquellos que decían de bajo grado nuclear, de alto grado nuclear, presencia de necrosis o ausencia de la misma. Silverstein, que propone la clasificación de Van Nuys, cuyo patólogo es Lagios, los divide en alto grado o no alto grado o bajo grado, tomando en cuenta que si tienen necrosis o no tienen necrosis. Y entonces existen distintas variantes de clasificación. El significado que tiene esta clasificación de Van Nuys, que es muy interesante, pero que pese a todo ello no se ha podido imponer universalmente, es que toma en cuenta 4 categorías: el tamaño, los márgenes, la histología y la edad de las pacientes, y la subdivide en 3 etapas a cada una, de acuerdo al tamaño, los más pequeños, medianos o más grandes, y así le va dando 1 punto, 2 puntos, 3 puntos y hace un scorer general. ¿Y qué es lo que vieron ellos desde el punto de vista evolutivo en aquellas mujeres que habían hecho cirugía conservadora más radioterapia? ¿Cómo evolucionaban de acuerdo al scorer que se les asignaba? Vieron que aquellas que tenían un scorer menor, o sea que eran las situaciones más favorables, tenían muy pocas chances de recidiva local haciéndole el tratamiento conservador. Entonces dijeron Silverstein y Lagio, este grupo sería el que probablemente menos se beneficiaría de los resultados de la radioterapia. Aquellos que tenían un scorer intermedio, haciéndole el tratamiento igual que a todas, tenían un 20% de chance de recidiva. Entonces decía, este grupo realmente se beneficia con la radioterapia. Y aquellas que tenían un scorer muy alto, que pese a tener radioterapia como todas, tenían una alta tasa de recurrencia, dijeron atención con esa porque probablemente serían candidatas a mastectomía más que a tratamiento conservador.
De todos modos, el problema de esta clasificación o de este índice pronóstico es que realmente se le reclama que tiene que ser validado por estudios prospectivos randomizados, cosa que ellos no lo han hecho, sino que es un proyecto institucional muy serio, pero no tiene la validación de los estudios randomizados. Decíamos que desde el punto de vista biológico también son heterogéneos y vemos que aquellos de alto grado expresan menos los receptores hormonales, tienen mayor tasa de índice de proliferación con el Ki67, son aneuploides, sobreexpresan el ER2 y la P53, o sea que también desde el punto de vista biológico, los de alto grado, no solo desde el punto de vista morfológico, tienen otra característica y otro futuro que los de bajo grado, que son los de mejor pronóstico. Las recurrencias, perdón, ¿qué pasó acá? Las recurrencias en el carcinoma ductal in situ van a depender de la extensión de la lesión, de la multicentricidad que tengan, pero la extensión de la lesión va a estar adecuada también a la extensión de la cirugía, porque siempre que la cirugía la pueda abarcar a la lesión y le asegure márgenes libres, entonces ya no pasa a ser un problema la extensión de la lesión, sino la extensión de la cirugía. Entonces, lo que respecta a los márgenes, tener en cuenta el tipo histológico, los de alto grado histológico y los de alto grado nuclear son de peor pronóstico, y la utilización o no de la radioterapia. Esto es un trabajo del grupo europeo, el EORTC, donde ellos, fíjense la trascendencia y lo que decíamos, la dificultad del patólogo, que en ese gráfico estaba con el microscopio en la mano y preocupado. De 1010 casos revisaron histológicamente 863, se confirmó realmente el diagnóstico de carcinoma in situ en el 90%, o sea que hubo un 10% que cambió. Lesiones proliferativas benignas un 5%, lesión invasora un 3%, sospecha de invasión un 1,5% y un 0,5% era, en vez de ser ductal, una lesión lobulillar. De modo que se pueden plantear dudas diagnósticas aún para patólogos experimentados que trabajan en grupos realmente muy privilegiados en este tipo de patología. ¿Qué pasa con las recurrencias? Luego del el tratamiento conservador para el cáncer de mama en este mismo estudio. Se vio que hubo factores que influían en la mayor chance de recurrencia, que era la edad de mujeres más jóvenes. Cuando se los detecta clínicamente, o sea que hay una masa palpable, hay más chance de que en algún lugar ese carcinoma sea invasor y que a su vez también tenga chance de recidiva, cuando son variantes sólidas, cuando los márgenes están comprometidos y cuando no se utilizó radioterapia. No está relacionada la recurrencia invasora con el tipo de carcinoma ductal in situ y metástasis a distancia fundamentalmente en aquellos poco diferenciados. Usted va a decir, ¿cómo va a ser metástasis a distancia un carcinoma ductal in situ? Evidentemente, en algún sector ese carcinoma in situ tiene que haber sido invasor. Por eso es que las lesiones más extensas, ya vamos a ver después, en las lesiones más extensas o en aquellas que hay que hacer mastectomía, es que se investiga el ganglio centinela en la axila ante la potencialidad de que en algún lugar de esa lesión pueda haber el componente invasor. ¿Qué conocemos ahora del carcinoma in situ? Que es un precursor esencial del carcinoma invasor, que tiene un excelente pronóstico, que la mastectomía obviamente asegura el control, pero no es el caso hacerle mastectomía a todas las mujeres que tengan carcinoma in situ, que la tumorectomía sola se asocia a un riesgo de recurrencia local aumentado en forma importante, un 25% de chance, y que si le agregamos radioterapia, esto disminuye a la mitad, o sea, 1 cada 8. ¿Qué ocurre luego de la recurrencia? Si la recurrencia es de un carcinoma in situ y recurre como in situ, obviamente las chances de metástasis a distancia van a ser muy pobres. Pero si ya cuando recurre como microinvasor o como invasor, y sabemos que la mitad de los carcinomas in situ cuando recurren, y ahí está el problema, recurren como invasores.
Entonces, algo que potencialmente no me la iba a matar a esa mujer, cuando recurre, y ahí tenemos responsabilidad en la asignación de la estrategia terapéutica, tiene chances de evolucionar y dar metástasis a distancia. Evidentemente que si el tratamiento del carcinoma in situ fue una mastectomía y recurrió, esa enfermedad es más agresiva y tiene más chances de dar metástasis que si lo hizo en aquellas mujeres que se le hizo tumorectomía sin radioterapia y que recurrió por una falencia del tratamiento y no tanto por una agresividad de la patología. No hay un procedimiento seguro para conocer la extensión real del carcinoma ductal in situ. Es dificultoso, por eso es que mencionamos que la resonancia nos puede ayudar en este aspecto. El estado de los márgenes de resección sigue teniendo vigencia e importancia. El estudio de los márgenes es importante hacerlo en el intraoperatorio. Hay tácticas para hacerlo con impronta citológica, el touching, o por la congelación convencional. Cox, que es un cirujano mastólogo del LIMAFID de Tampa, ellos tienen mucha y muy buena experiencia con la impronta citológica y vieron que cuando estudiaron los márgenes con impronta citológica tenían menos recurrencia local que cuando lo estudiaron por congelación. O sea que en manos de ellos es más confiable la impronta citológica que el estudio por congelación. Hay otros factores que es interesante tomar en cuenta para que los patólogos nos pueden ayudar a ver qué pasa con la posibilidad de que quede enfermedad residual en la mama una vez que se opera o se hace una biopsia por un carcinoma in situ. Aparentemente, cuando hay más de 18 conductos en la proximidad de los márgenes que tienen enfermedad in situ, es muy probable que va a haber enfermedad residual en el resto de la mama. Cuando hay menos conductos afectados, entonces entra a jugar cuántos cortes de esos conductos tienen carcinoma in situ. Cuando más carcinoma in situ hay en los cortes, hay posibilidad de enfermedad residual, y cuando hay pocos cortes afectados, hay menos chance. Entonces, la combinación del porcentaje de cortes con carcinoma in situ dentro del espécimen y el número de ductos en la proximidad de los márgenes es un dato que los patólogos pueden verlo y ayudarnos a predecir de que puede quedar enfermedad residual o no en esa mama. ¿En qué podemos influir los cirujanos? Los cirujanos podemos tener influencia en el futuro de una paciente con carcinoma in situ. ¿Por qué? Porque no hicimos adecuadamente la resección de los márgenes, o porque como integrante del equipo terapéutico no hicimos una indicación adecuada de una mastectomía cuando hacía falta o de la radioterapia como generalmente se debe hacer. De modo que estos elementos del tipo de tratamiento y de cómo están los márgenes influencian la evolución de estas pacientes. Entonces, la sobrevida libre de eventos ipsilaterales, o sea, con respecto a la recurrencia, tiene que ver con el tipo de tratamiento que se haya hecho y de cómo estaban los márgenes en ese estudio anatomopatológico. Es importante que tengamos en cuenta que debemos seleccionar adecuadamente las conductas terapéuticas, qué tipo de biopsia diagnóstica hicimos, la indicación de la cirugía conservadora versus la mastectomía, qué pasa con el trayecto de la biopsia core. No pasa nada cuando se le hace una biopsia core, ese trayecto no es un factor, el trayecto de la aguja no es un factor que aumente las chances de recurrencias locales. El efecto de las rescisiones y el manejo de la pieza quirúrgica, que esto sí es importante, lo que decía Tabasoli, que le tenemos que marcar muy bien al patólogo la orientación de la pieza para que nos pueda decir en cuál de los márgenes podemos tener proximidad o compromiso. En cuanto a la consideración terapéutica, la selección terapéutica, hay que considerar la distribución del tumor en la mama, el tamaño y extensión de la lesión, hacer una adecuada decisión y tomar en cuenta las características histológicas de ese tumor. En la cirugía conservadora y radioterapia y recurrencia va a depender de que si dejamos microcalcificaciones residuales, si hacemos un control
mamográfico y vemos que quedaron micros en la glándula mamaria, que fueron las que orientaron al diagnóstico, evidentemente ha quedado enfermedad residual. Si hay presencia de necrosis, si los márgenes están comprometidos, las mujeres que son más jóvenes tienen peor pronóstico desde este punto de vista, y cuando se hace el diagnóstico por derrame, porque generalmente hay una extensión ductal importante hacia los conductos del pezón y puede que nosotros no lo hayamos tenido en cuenta, y a veces en esos casos puede ser indicación de una mastectomía. En cuanto a la necesidad o no de hacer radioterapia, está muy bien demostrado por la evidencia en que la asociación de radioterapia a la resección quirúrgica disminuye ostensiblemente el número de recidivas locales de la enfermedad. Esto es lo mismo en un metaanálisis donde se ve que la radioterapia disminuye más del 50% la chance de recurrencias locales cuando se la compara a aquellos casos de resección sin radioterapia. Esto es otro estudio donde también se toma en cuenta la necesidad o el impacto de el agregado de la radioterapia en aquellas mujeres que son tratadas por carcinoma in situ, y donde se ve que es muy importante la influencia del estado de los márgenes. Cuando el margen está comprometido, las chances de recurrencia son mayores que cuando los márgenes son negativos o próximos. Y la edad también tiene importancia. Entonces, la magnitud del margen negativo en general es sustancialmente menor cuando se agregará radioterapia que cuando será omitida. O sea, en aquellos casos muy seleccionados donde se pueda optar por una resección amplia sin radioterapia, el margen juega un papel muy importante y debe ser amplio. Sí. Entonces, en cuanto a la posibilidad de eventos ipsilaterales, en cuanto a las pacientes que han recibido, que no han recibido radioterapia, se ve que en aquellas que tienen bajo grado tienen menos recidiva que aquellas tienen alto grado los tumores, de modo que las pacientes con carcinoma ductal in situ de alto grado no son candidatas para una cuadrantectomía con radioterapia. En cuanto al BUS, esto es importante porque también se pregunta uno, ¿se irradian? ¿Pero hay que hacer irradiación del volumen mamario y BUS o solamente irradiación del volumen mamario? Se ha visto que el BUS mejora, digamos, disminuye la tasa de recidivas locales, pero también hay que tener en cuenta si son tumores que tienen necrosis o que no tienen necrosis. Otra cosa respecto de la radioterapia, y ya vamos terminando, es que en el momento actual ustedes saben que hay técnicas de radiación fraccionada y radiación parcial de la mama. Se ha visto que en los casos adecuadamente seleccionados, tanto la radioterapia convencional como la radioterapia hipofraccionada no tiene mayores diferencias. Sí tendrá diferencias tomando en cuenta el grado histológico y la presencia de necrosis. Entonces, como conclusión, el carcinoma, la radioterapia hipofraccionada ofrece resultados similares al carcinoma, a la radioterapia convencional en el manejo del carcinoma ductal in situ. Y en cuanto a la irradiación parcial de la mama, se ha visto que cuando se lo selecciona adecuadamente, también en aquellos casos de que pacientes mayores de 50 años que tienen focos muy pequeños de carcinoma ductal in situ y con márgenes negativos, se le puede hacer irradiación parcial de la mama con buenos resultados. También es importante el perfil hormonal en cuanto a los receptores. Sabemos que el tamoxifeno reduce la tasa de recurrencias de carcinoma ductal in situ, pero fundamentalmente cuando son receptores positivos. O sea que conocer el estado de los receptores en el ductal in situ, especialmente cuando son de alto grado, es importante para indicar en forma adecuada. Y vamos a terminar con esto diciendo que el agregado del tamoxifeno puede tener influencia en la evolución del carcinoma ductal in situ,
pero por ejemplo, no mejora la tasa de recurrencias in situ, pero sí disminuye la tasa de recurrencias invasoras homolaterales, y no mejora las tasas de invasores contralaterales, pero sí disminuye la tasa de in situ contralaterales. El agregado de tamoxifeno en los tratamientos locales reduce el riesgo de recurrencia, y el beneficio del tamoxifeno y la radioterapia se limita a la recurrencia invasora homolateral y al carcinoma in situ contralateral. No metastatiza, es una enfermedad no es una enfermedad sistémica, por lo tanto el tratamiento local es muy importante. Los objetivos de la cirugía conservadora deben ser remover la totalidad de las microcalcificaciones sospechosas y obtener márgenes negativos, y la tendencia a excisiones subóptimas en mujeres jóvenes está asociada con altas tasas de recurrencia. En honor al tiempo paro acá, después podemos, si quieren, algún comentario hacer durante la mesa redonda. Muchas gracias.